Eres una vergüenza para esta familia. Esas fueron sus palabras. Pero no sabían que su desprecio era el combustible que encendería mi verdadera fuerza. Todo empezó una noche de lluvia torrencial. Entré al hospital empapada, con la sangre de mi hija, no la mía, manchando mis mangas. Las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Mientras las enfermeras se la llevaban a toda prisa, busqué mi celular con dedos torpes. Cuando mi padre contestó, las palabras salieron ahogadas. Papá, te necesito. No dudó. Es tu hija. Es tu problema. Y colgó. En ese instante, todo, dentro de mí, se vino abajo. Me quedé sentada en urgencias, mojada y temblando, viendo a desconocidos acurrucarse con amor mientras yo me deshacía en silencio. Nadie vino. Nadie devolvió la llamada. Mi hija luchaba por vivir, y mi propia familia me había dado la espalda. Y justo cuando creí que no podía respirar más, un hombre con un abrigo oscuro se sentó a mi lado. Me ofreció un pañuelo y dijo, algo que lo cambiaría todo. Las puertas automáticas se cerraron a mi espalda, sellándome en un mundo de luces fluorescentes y aire antiséptico. El cuerpecito de mi hija yacía inerte en mis brazos. Su sangre había traspasado mi chamarra, mis jeans, y ahora marcaba mis zapatos con vetas rojas, como pintura de guerra. Señora, tiene que entregarla ya. La voz de una enfermera atravesó mi neblina mental. Ni siquiera pude contestar. Solo asentí, incapaz de relajar mis brazos. Me la quitaron con cuidado. La pusieron en una camilla y la llevaron por un pasillo al que no me permitieron entrar. Y entonces me quedé sola. Me dejé caer en una silla de plástico duro en la sala de espera. Con los brazos vacíos, la ropa empapada y la respiración entrecortada. La sala de urgencias era un caos de movimiento. Médicos dando órdenes, teléfonos sonando, familias agrupadas en pequeños círculos de calor. Yo era la única, congelada, a la deriva. Miré mis manos temblorosas, con sangre seca bajo las uñas. Mi celular vibró de nuevo. Por un instante sentí esperanza. Era mi mamá. Contesté. Mamá, está grave. Necesito un aval para la cirugía. No la empiezan. Sin eso. Por favor, te lo ruego. Silencio. Luego, un suspiro tan cortante que me partió en dos. Tú tomaste tus decisiones, Elena. Ese tono, plano, frío, como una puerta cerrándose de golpe. Te metiste en este lío cuando decidiste ser madre soltera. Siempre creíste que no necesitabas a nadie, así que demuéstralo. Colgó. Quise lanzar el celular contra la pared. En vez de eso, lo puse boca abajo en la silla de al lado, como una lápida marcando lo que quedaba de la palabra familia. Una enfermera pasó con una tabla. Ni siquiera me miró. Me encogí. Sobre mí misma. El frío de la ropa mojada se me metía en los huesos. Cada respiro dolía. Traté de no llorar. No quería que el mundo me viera rota. Volví a mirar la sala de espera. Un padre acunaba a su hijo. Una mujer susurraba oraciones al oído de su madre. Un grupo de hermanos compartía una cobija. Donde quiera que miraba, había amor, apoyo, y yo solo era ruido que nadie escuchaba. Susurré, apenas, audible para mí misma. Por favor, alguien, quien sea, ayúdeme. Mi voz, se perdió en el zumbido de las luces y el arrastrar de zapatos sobre el linóleo. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, una quietud en el asiento a mi lado, que antes no estaba. No levanté la vista, no tenía la energía, pero alguien se había sentado. Sin palabras, sin preguntas, solo silencio. Y de alguna manera, ese silencio se sentía diferente. Se extendió entre nosotros, largo y cálido, como una manta sobre un cuerpo que tirita. Seguía sin mirarlo. Mis ojos estaban fijos en mis zapatos, en las manchas oscuras donde la sangre de mi hija se había secado. Me preparé para las preguntas de siempre. ¿Estás bien? Las que la gente hace para sentir que hicieron algo antes de irse. Pero el hombre a mi lado no habló. No al principio.
En su lugar, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me extendió algo. Un pañuelo. No un pañuelo de papel, sino un cuadrado de suave algodón blanco con las esquinas impecables, como de otra época. Parpadeé, mirándolo. No insistió. Solo esperó. Finalmente, lo tomé con manos temblorosas. Lo apreté contra mi cara y sentí las lágrimas arder en mis ojos. No porque alguien hubiera arreglado algo, sino porque alguien, por fin, me había visto. Él seguía sin moverse. Le eché un vistazo. 50 y tantos, quizá. Mandíbula, marcada, sienes plateadas, un abrigo de lana oscura, caro, pero de esa manera, discreta y a la medida que usan los ricos que no necesitan demostrar nada. Sus zapatos estaban lustrados, pero sin ostentación. Su mirada estaba fija al frente. Pareces alguien que ha hecho todo sola por demasiado tiempo, dijo, con voz baja y serena. No respondí. No confiaba en que mi voz no se quebrara. Tu hija, añadió con delicadeza. ¿Está en cirugía? Asentí. Me dijeron que necesitaba un aval, dije con voz ronca. Llamé a mis padres. Mi padre me dijo que era mi problema. Y luego colgó. Finalmente giró la cabeza para mirarme. Y lo que vi en sus ojos no fue lástima, fue reconocimiento. He escuchado esas palabras antes, dijo. Fue entonces, cuando noté un pequeño pin en su solapa. Un pájaro de plata en pleno vuelo. No. Sabía qué significaba, pero brillaba bajo las luces frías, delicado y sólido, como él. Soy Elena, murmuré. Sonrió, apenas. Daniel Santos. El nombre me golpeó como una sacudida suave. Había oído hablar de él, del Grupo Santos, el magnate tecnológico que desapareció de los medios hace años, después de que su hija muriera en un trágico accidente. Pero este hombre no era un titular de periódico, era real. Y por alguna razón, estaba sentado a mi lado. No sé qué estoy haciendo, susurré. Daniel no ofreció promesas. No se ofreció a arreglarme. En cambio, dijo una frase, 7 palabras que llevaría conmigo mucho después de esa noche. No estás rota, estás agotada. Descansa. Y por primera vez en lo que parecieron años, me recargué, no porque todo estuviera bien, sino porque alguien más seguía ahí. El tiempo pasó en un extraño desenfoque. El caos de urgencias continuaba a nuestro alrededor, pero yo permanecía anclada a esa silla de plástico. Daniel Santos seguía a mi lado, un punto fijo en la tormenta. En algún momento, una enfermera se acercó, con la tabla en la mano y una expresión tensa. Señorita, Elena Vargas. Me levanté tan rápido que casi tropiezo. Sí, ¿es mi hija? Hay una hemorragia interna. Tenemos que actuar ya, dijo la enfermera, pero dudó, mirando el formulario en su mano. Su seguro fue rechazado. Necesitamos un fiador antes de que el equipo quirúrgico pueda proceder. El estómago se me hizo un nudo. Ya lo había intentado. No me quedaba nadie a quien llamar. Voy a ver qué hago, tartamudeé. La enfermera asintió con un gesto profesional y ensayado. Solo podemos esperar un poco más. Lo siento. Se dio la vuelta y se fue. Me dejé caer de nuevo en la silla. Y antes de que pudiera hablar, Daniel se puso de pie. Yo me encargo, dijo en voz baja. Giré la cabeza bruscamente hacia él. ¿Qué? Me miró con calma. Yo autorizaré el pago. Me puse de pie de un salto. No, no puede hacer eso. Ni siquiera me conoce. Eso no es cierto, respondió. Sé perfectamente quién eres. Eres una madre, haciendo todo lo posible para que su hija sobreviva. No necesito saber nada. Mash. Se me cerró la garganta. Quería gritar que sí, dejar que alguien más llevara la carga aunque fuera por un segundo. Pero el orgullo, viejo, pesado y magullado, se encendió como un reflejo. No acepto caridad, dije, con la voz temblorosa. Daniel no se inmutó. No es caridad, es perspectiva. Hizo una pausa. Cuando mi hija se estaba muriendo, habría dado cualquier cosa, porque alguien se acercara y dijera,
Déjame estar contigo. Mis manos temblaban. El pañuelo que me había dado estaba hecho una bola en mi puño, manchado ahora con sangre y lágrimas. No puedo deberle algo así. No me debes nada, dijo con suavidad. No eres débil por aceptar ayuda. Eres humana. No pude responder. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Él dejó una pequeña tarjeta con relieve en el reposabrazos entre nosotros. Mi asistente está en la recepción. Autorizaré la cirugía ahora. Tú puedes elegir si firmas los papeles de seguimiento más tarde o si te marchas sin más. Luego dio un paso atrás, dejándome sola de nuevo. Pero esta vez el aire se sentía diferente, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que yo creía sellado. Me quedé mirando su nombre en la tarjeta, Daniel Santos. No sabía qué creer. No. Sabía si podía confiar en todo esto. Pero sabía una cosa con certeza. Si Sofía no lo lograba por culpa de mi orgullo, jamás me lo perdonaría. La cirugía comenzó 20 minutos después. Firmé lo que pude con manos que aún temblaban. La tinta se corrió en la mitad de los formularios. Daniel no regresó, pero la enfermera me dijo que el pago había sido asegurado. El equipo del señor Santos se encargó de todo. Dijo con una extraña mezcla de asombro e incredulidad. No sentí alivio. Me sentí expuesta, como si aceptar ayuda me hubiera arrancado la última capa de protección contra el juicio de mi familia. Me senté en la misma silla, mirando el espacio que Daniel había ocupado. Su pañuelo seguía en mi regazo. Olía vagamente a colonia y a algo más antiguo, más profundo, como madera de cedro e invierno. Lo apreté como si fuera una cuerda atada a algo, en firme. Entonces mi celular vibró. Buzón de voz. Mamá. Dudé, luego le di a reproducir. Así que ahora andas pidiendo limosna a extraños. Qué patético. Si crees que aceptar dinero de un millonario te convierte en una mártir, piénsalo de nuevo. Eres una vergüenza para esta familia, Elena. Y si sigues con esto, no te molestes en volver. Miré la pantalla, con el pulso martillando. Entró otro mensaje. Papá, tú tuviste a la niña, tú la crías, tú te haces cargo. Y no esperes que limpiemos tu desastre cuando ese tipo te bote, porque la gente como él no hace caridad, colecciona favores. Así que felicidades, acabas de vender tu orgullo. Dejé caer el celular en mi regazo. Las lágrimas no llegaron esta vez, no por insensibilidad, sino por claridad. Nunca iban a estar orgullosos de mí, ni aunque curara el cáncer, ni aunque criara a Sofía para ser el alma más bondadosa de la tierra, ni aunque regresara arrastrándome con un premio Nobel en una mano y una disculpa en la otra. Para ellos, siempre sería el error que no escuchó. Miré el suelo de la sala de urgencias, sintiendo cómo el zumbido de mi corazón se calmaba. Fue entonces cuando Daniel regresó, no con fanfarrias ni promesas, sino con 2 vasos de café horrible de máquina. Me dio uno sin decir palabra. No, le di las gracias. Todavía no. En cambio, le pregunté, ¿por qué sigues aquí? Me miró por un largo momento y luego dijo, porque recuerdo lo que se siente, estar en esa silla y pensar que nadie vendría. No indagó. No preguntó por los mensajes de voz, ni por los moretones que había, en escondido tanto tiempo que ya se sentían parte de mis huesos. Solo se sentó a mi lado otra vez, con el vapor del café flotando suavemente entre nosotros. Y en ese momento me di cuenta de algo. La bondad no siempre parece un rescate. A veces, solo parece compañía. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier firma en un cheque. Las horas se mezclaron como la lluvia en un cristal. No sé cuánto tiempo estuve sentada, solo que el café que Daniel me dio se enfrió en mis manos sin que lo tocara. Entonces, una enfermera apareció en mi campo de visión. Su rostro era inescrutable, pero su tono era suave. Está estable, ya salió de cirugía, dormirá un rato. Asentí, con el aliento atorado en el pecho, demasiado frágil para celebrar, demasiado en carne viva para exhalar.
Daniel se puso de pie a mi lado y susurró, «Lo lograste». Pero yo no sentía que lo hubiera logrado. Sentía que Sofía lo había hecho, que había luchado contra algo más grande que nosotras dos. Seguimos a la enfermera por el pasillo. En el segundo en que la vi, tan pequeña en esa cama de hospital, con monitores sonando a su alrededor como una canción de cuna mecánica, mis rodillas casi cedieron. Tomé su mano y se movió ligeramente. Me incliné y le susurré, «Estoy aquí, mi amor. No me voy a ninguna parte». Pero la paz no duró. Mi celular se iluminó de nuevo. Esta vez, un mensaje nuevo de mi hermana mayor, Raquel. «Dice mamá que estás poniendo a Sofía en peligro. Va a llamar al DIF. Deberías haber pedido ayuda de la manera correcta en lugar de hacernos quedar como unos monstruos. Esta es tu última advertencia». El aire se me escapó de los pulmones. Mi mano se apretó alrededor de la de Sofía. Llamar al DIF. Sentí la mirada de Daniel desde el otro lado de la habitación. No preguntó qué pasaba. Debí haberme puesto pálida, o quizá me tambaleé un poco, pero se acercó y me guió suavemente hacia una silla. Le mostré el mensaje. Su mandíbula se tensó ligeramente. «No solo están tratando de humillarme», susurré, «quieren quitármela. Porque no creen que vayas a defenderte», dijo él. «Pero se equivocan». Lo miré fijamente. «No tengo abogado. No tengo dinero. Van a retorcer todo. Las cuentas del hospital, la ayuda que acepté de ti, lo convertirán en algo horrible». Daniel metió la mano en su abrigo, sacó un papel doblado y lo puso en mi mano. «Llama a este número a primera hora mañana. Se llama Verónica del Castillo, una de las mejores abogadas de familia del país. Dile que yo te envío». No supe qué decir. Lo único que salió fue, «¿Por qué estás haciendo esto?». Él miró hacia la cama de Sofía. «Porque una vez, alguien a quien amaba necesitó un milagro y nadie vino». Se volvió hacia mí. «Me recuerdas a ella. La lucha en tus ojos. La forma en que la proteges». Miré el papel en mi mano, un salvavidas doblado entre mis dedos. Fuera de la ventana, el amanecer comenzaba a despuntar. Y algo dentro de mí también. No era miedo esta vez, sino fuego. 3 días después, estaba de pie frente a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México. El viento helado me atravesaba el abrigo, pero apenas lo sentía. En mis manos, sostenía una carpeta perfectamente organizada por Verónica del Castillo, la abogada a la que Daniel insistió que llamara. A mi lado, Verónica era una muralla con tacones, sus ojos agudos escaneando cada detalle. Daniel no había venido. Dijo que este era mi momento. Y de alguna manera, eso significaba más. Cuando entramos a la sala, los vi. Mi madre con su abrigo azul marino, el pelo recogido en un moño apretado. Mi padre, de brazos cruzados, con la mandíbula tensa, fingiendo no verme. Raquel, aferrando un expediente con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se veían pulcros, preparados, no estaban allí para reconciliarse. Estaban allí para borrarme. La audiencia comenzó con su abogado pintando un retrato frío. Elena Vargas, emocionalmente inestable, financieramente dependiente de extraños, con un historial de decisiones negligentes. Alegaron que no tenía ingresos, ni vivienda estable, ni apoyo familiar. Me quedé en silencio, con los dedos aferrados al borde de la mesa. Luego jugaron su carta más fuerte, un poder notarial de tutela temporal que yo había firmado años atrás, nombrando a Raquel como cuidadora de Sofía durante una semana en la que estuve hospitalizada por agotamiento. Se sintió como un cuchillo, pero Verónica no se inmutó. Se levantó, serena y firme, y le entregó al juez una pila de documentos. Pruebas de mi empleo, estados de cuenta, incluso una carta notariada del hospital verificando que nunca había abandonado a Sofía, ni una sola vez. Entonces me hizo una seña.
El corazón me latía con fuerza mientras me ponía de pie. Tengo algo que reproducir, dije, levantando mi celular. El juez asintió, o levemente. Y entonces, en el silencio de la sala, la voz de mi madre llenó el espacio. Es tu hija, es tu problema. A continuación, el mensaje de mi hermana. Dice mamá que estás poniendo a Sofía en peligro. Va a llamar al DIF. Esta es tu última advertencia. Vi cómo sus rostros cambiaban, pálidos, rígidos como el cristal que se agrieta bajo el calor. Verónica dio un paso al frente de nuevo. Estas no son las palabras de una familia preocupada por una niña. Son amenazas, coerción, control. Luego se hizo a un lado. El juez me miró. ¿Tiene algo más que decir, señorita Vargas? Asentí, aunque mis manos temblaban. He cometido errores. He estado cansada, sin dinero, aterrorizada. Pero nunca he abandonado a mi hija, ni en una cirugía, ni en la enfermedad, ni en un juzgado. Y nunca lo haré. Mi madre se levantó, alzando la voz. Tú, egoísta, malagradecida. El juez golpeó su mazo. Silencio en la sala. Y así todo terminó. Una hora más tarde, afuera en el pasillo, el fallo del juez resonaba en mis oídos. La custodia permanece con la madre. Todas las acusaciones son desestimadas. El tribunal recomienda no tener más contacto hasta una nueva revisión. Salí a la luz de la tarde. Mi familia no me siguió. Verónica me puso la carpeta en las manos y susurró. No solo sobreviviste a eso, ganaste. Y entonces, al otro lado de la plaza, lo vi, Daniel Santos. Sin traje, sin séquito, solo de pie, observando en silencio. Me acerqué. Está a salvo, le dije. Él asintió. Tú también. No había cámaras, ni anuncios, solo un momento de calma entre dos personas que sabían lo que significaba sentarse en la oscuridad y finalmente sentirse visto. Regresamos a casa esa tarde, si es que se le podía llamar así. El departamento era pequeño, un segundo piso sin elevador con pisos rayados, y un calentador que, más que calentar, tosía. Pero cuando abrí la puerta y Sofía entró, agarrando mi mano más fuerte que nunca, se sintió como un santuario. No más mensajes de voz, no más amenazas. Solo silencio y espacio para respirar. Sofía miró a su alrededor y sonrió. Ya estamos a salvo, mami. Me arrodillé, apartándole el fleco de la cara. Lo estamos, mi amor. Ya estamos a salvo. Esa noche, mientras dormía acurrucada con su jirafa de peluche, vacié el viejo cajón donde guardaba facturas sin abrir y cartas que me daba demasiado miedo enfrentar. Las tiré todas en una bolsa de papel. Era hora de dejar ir a los fantasmas. Luego, del bolsillo de mi abrigo, saqué el pañuelo que Daniel me había dado. Estaba arrugado, suave, y todavía olía vagamente a cedro y lluvia. Lo puse en un estante de la cocina, junto a los materiales de arte de Sofía y la taza desportillada que contenía nuestras cucharas, como un monumento silencioso, un recordatorio de que alguien una vez se sentó a mi lado cuando nadie más lo hizo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por las persianas agrietadas. Sofía daba vueltas en la sala con sus calcetines rosas favoritos. Sus risas llenaban el espacio como música, y mi celular vibró. Un nuevo mensaje de un número bloqueado. Humillaste a esta familia. ¿Crees que esto se ha acabado, Elena? No es así. Miré la pantalla por un largo momento. Luego, con calma, presioné bloquear. No, más miedo. En cambio, abrí otro mensaje. Este era del asistente de Daniel. Era una invitación, una pequeña reunión para líderes comunitarios y financiadores de la defensa de la infancia. Al señor Santos le gustaría que asistiera como invitada y como ponente, si está dispuesta. Parpadeé. Yo, una ponente, miré a Sofía, que seguía bailando. Pensé en todas las noches que pasé llorando en la oscuridad, sintiéndome nada, menos que nada. Y luego pensé en el juzgado, en mí, voz resonando clara sobre la madera pulida, diciendo la verdad sin disculpas.
quizá ya no estaba destinada a permanecer en silencio. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, saqué un cuaderno en blanco y comencé a escribir. No para el tribunal, no para mis padres, para mí. Por la historia que había sobrevivido, por la mujer en la que finalmente me estaba convirtiendo. 2 semanas después, estaba de pie en un podio que nunca imaginé merecer. No era grandioso, solo el auditorio de un centro comunitario con sillas plegables y café tibio. Pero para mí, bien podría haber sido el Auditorio Nacional. La etiqueta en mi pecho decía: Elena Vargas, activista, madre soltera, sobreviviente, tenía las palmas húmedas, la garganta apretada. Daniel estaba sentado en la última fila, silencioso, indescifrable, pero presente, siempre. Presente. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el micrófono con la pulsera de Sofía en mi muñeca, la que hizo en la sala de juegos del hospital, con cuentas de plástico que decían héroe. Hablé no como una abogada, no como alguien que intenta demostrar algo, simplemente como una mujer que había atravesado el fuego y había salido cargando a alguien más. Fui abandonada en un hospital mientras mi hija luchaba por su vida. Las personas que se suponía que debían amarme eligieron la vergüenza sobre el apoyo. Pero alguien que no conocía, alguien que no me debía nada, eligió la bondad. Él no me salvó. Me recordó que valía la pena ser salvada. Miré a la multitud. Algunas personas se secaban los ojos, otras asentían en silencio como si lo supieran, porque lo sabían. Porque demasiadas mujeres se habían sentado solas en sillas frías, escuchando nada más que el eco de tú te buscaste esto. Terminé con: no siempre podemos elegir a nuestra familia, pero sí podemos elegir qué clase de ancestros seremos. Por mi hija, yo elegí ser mejor. Y por mí, finalmente, también lo hice. El aplauso se levantó como una ola suave. No explosivo, sino constante. Ganado. Después, Sofía corrió hacia el podio y me abrazó. Mami, hablaste como una superheroína. Reí entre lágrimas. Solo porque tú me diste mis poderes. Daniel se acercó mientras la multitud se dispersaba. Me tendió un sobre. Dudé. No es dinero. Sonrió. Es un contrato. He estado buscando a alguien para ayudar a dirigir una nueva fundación. Servicios de apoyo para mujeres como tú. Tienes la historia, la fuerza y ahora, la voz. Parpadeé, mirándolo. ¿Por qué yo? Su respuesta fue simple. Porque no te rompiste. ¿Y porque haces que otras personas crean que tampoco tienen por qué hacerlo? Miré a Sofía, con sus ojos grandes, sus dedos apretados alrededor de los míos. Dije que sí. Esa tarde, mientras caminábamos a casa, Sofía saltaba por la banqueta delante de mí. El viento enredaba su cabello, su risa se quedaba atrás como un listón. Pasamos por el hospital. Me detuve, no por miedo, sino para marcar el lugar donde todo se había derrumbado y donde todo lo demás había comenzado. Seguimos caminando, dejando atrás los viejos recuerdos y avanzando hacia los nuevos, hacia algo que ya no era solo supervivencia, era una vida. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Habrías aceptado la ayuda de Daniel esa noche? ¿O tu orgullo te habría impedido salvar a tu hija? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.